Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. ¿Es momento de pasar nuestros bonos en euros a bonos en dólares? ¿Sí o no? Y cómo no, hay una verdadera alerta en el mercado de bonos en la actualidad. Como muchos de vosotros sabéis, Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y esto ha generado varios procesos. Primero, varios máximos históricos, ¿no? Máximo histórico en Bitcoin, máximos históricos en los diferentes MSCI World, Quality, Momentum, etcétera. Y cómo no, en el día de hoy veremos un montón de acciones que van a alcanzar esos máximos históricos. Pero bueno, respecto a bonos, también afecta y afecta de una manera más o menos potente. En este vídeo vamos a intentar explicar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando desde el punto de vista del mercado de bonos y de divisas, y si merece la pena o no merece la pena quedarnos con nuestros bonos en euros o convertirlos en dólares y tener esos bonos en dólares. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre, os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero yo creo que hay que pensar cuáles son las principales propuestas económicas de Trump, ¿no? La primera de ellas, y es la más clara, ¿no? Una agresiva bajada fiscal, ¿no? Sobre todo van a bajar el impuesto de sociedades de un 21 a un 15% en empresas que fabrican en Estados Unidos. Esto que fabrican en Estados Unidos puede ser bastante relativo, ¿no? O sea, porque seguro que hay muchas empresas que van a jugar con esto y van a bajar realmente y van a pagar muy poco de impuestos, ¿no? Esto es claro lo que ha animado, lo que está animando a los mercados de acciones. ¿Por qué? Porque es que al final van a ganar más dinero. Si pagas menos de impuestos a sociedades, vas a ganar más dinero. También se habla de, o ha comentado, la exención de impuestos a propinas, horas extraordinarias, etcétera. Esto veremos, pero esto pueden ser auténticos golazos desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque puede haber gente que, digamos, tenga un sueldo muy bajo o diga, no tengo casi horas extras y meto una cantidad de sueldos brutales en estas horas extraordinarias, en propinas, etcétera. Es algo que sinceramente no acabo de entenderlo, pero bueno, está ahí dentro de todo, ¿no? Tercero, una desregulación clara de servicios financieros y su idea es convertir a Estados Unidos en el centro mundial de criptomonedas, ¿no? Y cuarta, que yo creo que es una cosa realmente potente, aranceles masivos, ¿no? O sea, sobre todo estamos hablando que van a crear aranceles entre un 10 y un 20% de manera general. Si me caes bien, un 10, si me cae regular, un 20, eso es sí. Si eres chino, pues un 60% como mínimo dentro de las propuestas de Trump. Y bueno, la realidad que es, pues que no se esperan ni por asomo subidas de impuestos, ¿no? Entonces, claro, si nos encontramos que hay bajadas de impuestos, vas a recaudar menos, no hay aumentos de impuestos, tu déficit público se va a ir al garete, o sea, directamente se va a ir a la porra, ¿no? Es cierto que bajando impuestos va a haber mayor actividad, etcétera, correcto, pero yo creo que no va a llegar para toda la cantidad de impuestos que se van a dejar, digamos, de ingresar, ¿no? Entonces, pues todo esto que hace, pues genera una serie de problemas pues, bastante gordos, ¿no? Primero, la cantidad de deuda americana que tenemos. Fijaros, estamos hablando de 35 trillones de deuda americana. Los trillones americanos serían los billones, digamos, españoles o los billones, digamos, europeos. Y bueno, aquí os dejo un gráfico, ¿no? Fijaros cómo están en un proceso puro y duro exponencial. O sea, la deuda americana tiene una subida que yo creo que no va a parar y empieza a ser realmente, digamos, peligrosa, ¿no? Déficit público en el año 2023 fue el 7%, en el 2024 se espera que sea el 7%, en el 2025 depende de lo que se apruebe o se deje de aprobar, pues podemos encontrarnos con un déficit público de un 8, un 9, un 10%. O sea, es algo que me parece impresionante que no ataquen, ¿no?, a este déficit, digamos, presupuestario, ¿no? Claro, con el déficit público que tiene Estados Unidos, van a tener que seguir emitiendo mucha deuda de manera bastante bestia, en un momento en el que no tienen tantos compradores como históricamente han tenido esta deuda. Hablamos de China, de los BRICS, o por qué no, incluso gente que invierte directamente en bolsa y ni se le ocurre pensar en tener deuda americana o porcentajes relativamente pequeños, ¿no? Claro, el problema también que es que al controlar los republicanos prácticamente todos los poderes, o sea, porque no solo es que han ganado los republicanos la presidencia del gobierno con Trump, sino que ganan la Cámara de Representantes, van a ganar posiblemente el tema de senadores. A la hora que estoy haciendo este vídeo todavía no queda claro exactamente qué es lo que van a dejar ganar, pero tiene pinta de que van a ganar todo. Entonces, si ganan todo y hoy por hoy con el control que tiene Donald Trump de digamos, del Partido Republicano, va a hacer lo que quiera directamente. O sea, eso es bastante claro. Claro, ¿qué es lo que pasa?
Y un poquito aquí lo que hay, ¿no? Hay muchísimos libros que analizan cómo la emisión de dinero, qué es lo que va a hacer Estados Unidos, directamente va a ir a inflación. Y esta inflación lo que está haciendo es que la gente se esté en cierta manera acojonando, diciendo, ostras, va a haber subidas bastante fuertes de inflación y como va a haber inflación alta, yo pido más por mi deuda. O sea, no hay otra manera, ¿no? Os dejo varios digamos, economistas muy interesantes para que podáis echarle un vistazo si queréis leerlos, ¿no? O sea, tanto Milton Friedman, Ludwig von Mises o digamos a Goodhart o yo que sé, varios estudios de la Fed y el Banco Central Europeo en el que hablan claramente de que esta emisión de dinero al final lleva a inflación de una manera bastante clara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el mercado está descontando? Pues mayor inflación. Eso es lo que está claro, ¿no? Con tanta emisión de pasta, pues esto se va a trasladar a precios. Posiblemente no sea todo, pero un porcentaje más o menos elevado va a ir a precios, y eso es bastante claro, ¿no? También, ¿qué está descontando? Pues mayor oferta de bonos públicos. O sea, si al final se emite y se emite cada vez más dinero, pues hace falta también que alguien lo compre. No solo se trata de que haya más oferta de dólares o de bonos públicos en dólares, sino que también haya gente que esté dispuesto, digamos, a comprarlo, ¿no? También nos vamos a encontrar con una menor demanda, lo que antes comentaba, ¿no? Países como China, como otros BRICS, pues que directamente no quieren más dólares porque ven que tiene una cantidad bastante importante de dólares. Y como no, también hablar del tema de menor demanda respecto a bolsa, ¿no? Gente que está indexada, que tiene igual una indexación bastante fuerte, un modelo cartera Warren Buffett de 90% bolsa americana, 10% de bonos, pues nada, no te van a vender, ¿no? Sus acciones o sus indexados que han podido dar esos 10-15% anualizados desde hace tiempo porque le des un 3 o un 4% de rentabilidad. O sea, aquí tienen bastantes problemas, ¿no? Y cómo no, también qué es lo que está descontándose, pues una apreciación muy fuerte del dólar. Es decir, que va a subir el dólar respecto a otras divisas, respecto al euro, por ejemplo, o respecto a países emergentes. ¿Por qué? Porque va a ser más atractivo tener deuda americana, ¿no? Al final es el punto que hay que pensar, ¿no? ¿Me merece la pena o no me merece la pena? Estamos viendo como dos factores que se van a retroalimentar, ¿no? Por un lado, dices, compro dólares, lo invierto en deuda y puedo encontrarme que ese dólar va a seguir siendo de precio, voy a ganar por la parte de dólar y voy a ganar también porque esa deuda americana me puede dar más, ¿no? Y va por ahí un poco, sobre todo el quid de este vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos encontrando en el día de hoy? Pues que la relación euro-dólar está cayendo a un 61%, que es muchísimo, y vuelvo a insistir que es muchísimo para un tema de divisas. En bolsa que suba un 1, un 2, 3%, bueno, entra dentro de lo normal, pero en divisas, movimientos por encima del 1,5, 2% que podemos encontrarnos es una auténtica barbaridad. Los bonos americanos están teniendo una subida fortísima de rentabilidades. Fijaros, ¿no? Cómo han subido en todos desde el punto de vista de rentabilidades. Aumentar rentabilidades significa que baja en precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que coincide? Que alguien que, por ejemplo, que tenga un ETF de bonos americanos, pues va a encontrar que por un lado súper positivo, porque tiene más euros por la depreciación de la relación euro-dólar, pero por otro lado sus bonos han bajado de precio por lo que, digamos, estamos viendo, ¿no? Por otro lado, los bonos europeos, alemanes en especial, pues están teniendo caídas muy fuertes en rentabilidades. O sea, directamente, pues lo que veis, o sea, hay cantidades fuertes, ¿no? Una caída del bono alemán a 2 años de un 5% o un 6% son auténticas barbaridades, ¿no? O sea, como lo que antes estamos viendo, un bono americano a 30 años que se mueva un 4,5% es que es mucho. O sea, realmente para este tipo, digamos, de bonos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿no? Si os dais cuenta, estamos teniendo dos movimientos, ¿no? Que tienen efectos contrarios en nuestra cartera de renta fija, ¿no? Por un lado, nos estamos encontrando que el que tiene divisa, al tener divisa y tenerlo en dólares, estamos ganando, pero por otro lado nuestros bonos están perdiendo, ¿no? Entonces aquí la gran duda, ¿no?, que podemos tener, ¿no? Pues el que tiene bonos europeos pues puede estar feliz y chachero, ¿no? Porque está ganando, ¿no? Está ganando porque al bajar, digamos, la rentabilidad, el precio de tu bono está aumentando. Pero también, ¿qué es lo que coincide? Que la rentabilidad que vas a esperar está bajando de manera masiva, ¿no? Fijaros cómo tener un bono alemán al 2,19 a 5 años, pues como que no es súper atrayente, ¿no? Y bueno, y el que tiene bonos americanos,
pues está bastante fastidiado, ¿no? O sea, porque al final tiene dos efectos, uno positivo y otro negativo, pero la duda, es decir, van a seguir cayendo los bonos americanos, va a seguir apreciándose el dólar respecto al euro, entran dudas, ¿no? A la hora de, digamos, de hacerlo, ¿no? Entonces, pues aquí la gran duda que tenemos, ¿no? Y un poco la razón de este vídeo, ¿no? Primero, ¿nos merece la pena tener bonos europeos a un periodo de, por ejemplo, 3-5 años, que es más o menos lo normal a la hora de invertir en bonos corporativos, etcétera, con unas métricas correctas al 2,20% en americanos, que sí, que entramos en corporate y vamos a alcanzar el 3, pero ¿merece? ¿No? Y por otro lado, hay que pensar, ¿nos merece la pena pasar de bonos europeos a bonos americanos? ¿No? Que fijaros, que nos están soltando un 4,30%. O sea, que no estamos hablando de una rentabilidad mala y podemos encontrarnos que incluso la divisa siga mejorando el dólar. Y al mejorar el dólar, nuestra inversión va a ser ampliada y vamos a ganar, digamos, más, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿No? Y yo creo que este es un punto bastante clave que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchos, y vuelvo a insistir, muchos inversores en el tema de euro-dólar utilizan una cosa muy sencilla y que es súper fácil desde el punto de vista técnico y es la media de 200. O sea, la media de 200 sirve sobre todo para grandes inversores desde el punto de vista de decir, ¿me cubro o no me cubro el riesgo de divisa? ¿Qué es lo que ha coincidido? Pues que fijaros, realmente ha roto esta media de 200, ¿no? Y la ha roto de manera clara y con un efecto, con una noticia clara, ¿no? No es decir que esto es un movimiento de trading, tal, ¿no? Aquí hay una noticia y la ha roto la media de 200, ¿no? Entonces, aquí hay gente que directamente se está descubriendo el riesgo de divisa. O sea, y está apostando claramente porque el euro baje, ¿no? Y baje de manera más o menos potente y podamos encontrarnos, pues, ¿por qué no? Llegar a esa paridad, ¿no? De 1 o por lo menos a 1,04, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Entonces, pues la gran pregunta dentro de, digamos, de todo esto, ¿no? ¿Qué opinas, no? ¿Es momento de mover nuestra cartera de euros, de bonos, de euros a dólares? ¿Mantenemos euros? ¿Qué hacemos? ¿No? Esta es la gran duda que yo creo desde el punto de vista de inversores en bonos, en deuda corporativa, etcétera. Tenemos euros, dólares, bonos americanos, bonos europeos. ¿Qué hacer? Espero tus comentarios, porque yo creo que es la parte interesante de este vídeo y puede servir para mucha gente pensar qué hacer. Nada más, os dejo con el vídeo. Recordaros el canal de subasteros de depósitos, que ya estamos muy cerquita de los 4.000, o sea, no estaremos muy lejos, y en las que compartimos un poquito, sobre todo, temas de carteras, muy interesante, noticias relacionadas con el mercado, fondos monetarios, etcétera. Nada más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.